continuar con este estudio de Romanos capítulo 12, dándole ya finalización. Hoy nos toca desde el 16 al 21. Quería recordar cómo empezaba Pablo este capítulo tan importante. Pablo comienza esta parte práctica de la carta poniendo nuestra mirada en las muchas misericordias que hemos recibido de Dios. Y con eso motivarnos a poder cumplir todo lo que va a pedir adelante. Vendría a ser como, el pedido sería así: por las muchas misericordias de Dios, te pido que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo. Por las muchas misericordias de Dios, renueven sus mentes, transfórmense, déjense transformar por el Espíritu Santo. Por las misericordias de Dios, no tengan un concepto más alto de sí que el que deben tener. Por las misericordias de Dios, tengan amor unos con otros. Por las misericordias de Dios, practiquen los dones y funcionen como un cuerpo. Por las misericordias de Dios, traten a todos en general en paz, ¿sí? Como Dios los trata a ustedes. Y de eso vamos a meditar en esta noche. Esto es lo que nos toca ver, que en estos versículos, siempre a la luz de las misericordias que hemos visto de Dios para con nosotros. Si no, se nos va a complicar mucho poder en práctica todo esto que nos va pidiendo. Ya vimos en el versículo 14, Romanos 12, 14, de bendecir a los que os persiguen. Y perseguir es atacar ardientemente, provocar. Nosotros somos llamados a bendecir. Y cuando Pablo, me ponía a pensar, cuando Pablo lo escribió, él lo debió sentir muy profundo lo que estaba diciendo, porque él estuvo de los dos lados. Él era perseguidor de la iglesia. Él veía cómo él atacaba y los cristianos no le devolvían mal por mal. Pero también él fue perseguido por predicar de Cristo. Quizás Pablo, cuando era perseguido y se encuentra con el Señor, algún creyente pensó, y al fin, dijo, habrán pensado algunos, ahora sí, Pablo, llegó tu fin, juicio con él, Señor. Pero Pablo no, recibe las muchas misericordias de Dios, de las cuales él también aprendió y las cuales lo ayudaron también a corregir su vida. Por eso Pablo sabía bien de esto de bendecir a los que os persiguen. Después vimos con Marce que hablaba de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, compartiendo esos momentos buenos, pero también los momentos malos. Y recordaba que él tuvo la oportunidad de compartir tanto uno con otro, tanto gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran, con los compañeros. Y él nos contaba cómo impactaba esto en sus vidas. Así que pensaba en esto, es ese de más que tenemos que hacer nosotros los hijos de Dios, que Dios nos pide. Cuando el Señor dijo, si aman a los que aman, ¿qué hacéis de más? Cuando hacemos algo, ese algo de más se nota que somos hijos de Dios. Dejamos de ver a este mundo esa luz que hay en nosotros. Vamos a ver Romanos 12, versículo 16. Dice, vamos a leerlo completo y después lo vamos a separar versículo por versículo. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El versículo 16. ¿Se escucha bien? Tengo en la pantalla a Alberto nomás, así que le hablo a Alberto esta noche. Versículo 16. Unánimes entre vosotros. Y esta es una expresión que Pablo usa en muchas cartas,
la palabra unánimes es un mismo sentir. Entonces, cuando le digo un mismo sentir, ahí ustedes pueden recordar algunos pasajes. 1 Corintios 1:10, Pablo puso: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Filipenses 2:2, el más conocido, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y el versículo 3 de ese capítulo 2 del Filipenses dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Y de eso también habla este versículo 16. Por eso Pablo nos pide, y Dios nos pide, que busquemos la unidad, sentir una misma cosa. No es que todos pensemos de la misma forma, como repetir formas, sino que todos diferentes, pero apuntando hacia una misma meta, que todos podamos ser unánimes en nuestro objetivo. Pero hay algo que afecta negativamente esa unidad, y es el ser altivos. No altivos, sino asociándonos con los humildes. Pablo, en el versículo 3 del capítulo 12 de Romanos, dijo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Más alto concepto, de ahí viene la palabra altivo. Y no está hablando a incrédulos, está hablando a creyentes, ¿sí? No tenemos que ser altivos. La verdad que es algo con lo que debemos luchar. Nuestro orgullo, porque realmente va a afectar negativamente la unidad en la iglesia. El Señor, si vamos a Lucas capítulo 18, no perdamos, dejamos anotado con algo en Romanos 12, pero busquemos Lucas 18, versículos 9 al 14. El Señor le habla a unos que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a otros, dice el 9. Les dio esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mí, dame de tu favor. Le estaba pidiendo a Dios que lo ayudara. Os digo que descendió a su casa, el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor pone en esta parábola los 2 extremos en la sociedad judía. El fariseo, por un lado, que todos lo respetaban, que él pensaba que era lo mejor de la sociedad, y por otro lado el publicano, que estaba en el último peldaño de la escala social, ¿sí? El publicano era el cobrador de impuestos para los romanos y compartía el último puesto con los leprosos y con las prostitutas. Y entonces, pero los leprosos y las prostitutas no podían entrar, el único que podía entrar de los 3 era el publicano. Y por eso ambos entran al templo a orar. Pero dice que el fariseo oraba consigo mismo. Oraba desde su altivez, desde su orgullo. Gracias porque no soy como este, o no soy como los demás. Y el publicano de lejos pedía el favor de Dios, la misericordia de Dios. Por eso no tenemos que pensar nosotros que que desubicado el fariseo, porque muchas veces actuamos de la misma manera. Hay un predicador que dice que todos llevamos un fariseo dentro, y creo que es verdad. Porque los fariseos no empezaron, cuando empezaron con su movimiento, ellos empezaron bien. Eran un movimiento que era celoso de la palabra, que quería cuidarla, que quería cumplirla, pero terminaron muy mal, siendo ejemplos de personas altivas y arrogantes y de hipócritas. Pero habían empezado bien. Y muchas veces nos pasa a nosotros mismos que empezamos nuestra vida espiritual, empezamos a crecer, pero después empezamos a criticar a otros que no crecen juntamente con nosotros. Empezamos a hacer divisiones entre nosotros.
El Señor nos pide que seamos unánimes, pero nuestro orgullo hace que nos separemos, que haya división entre nosotros. Llegamos a pensar, Señor, gracias porque no soy como este hermano carnal. Son muchas las divisiones que nosotros vamos generando entre nosotros. Por eso el orgullo separa y Dios nos pide la unidad. Y tenemos que ser conscientes que todos fallamos, todos cometemos errores. Es muy importante la unidad y para poder tener una buena unidad debemos sacar el orgullo y poner más humildad. Asociándonos con los humildes, dice el versículo. La palabra asociando es arrastrándonos con los humildes, ¿sí? Que no nos arrastre el orgullo, sino que la forma, que nuestra forma sea siempre hacia ser humilde. Si vemos que alguien es humilde, copiar su ejemplo, ser arrastrados con los humildes. La humildad habla de ceder el derecho, habla de valorar al otro más que a nosotros. Y eso nos cuesta mucho. ¿Cuántas peleas y cuántas separaciones provocamos nosotros en la iglesia por nuestro orgullo? Les hago una pregunta, ¿se asocian con los humildes? Cuando alguien piensa de ustedes, ¿creen que lo asocian con los humildes? Si Dios hoy hiciera un diagnóstico de cómo son las relaciones de la iglesia, ¿qué encontraría? Nosotros empezamos a juntarnos, a ver, me junto con aquel que es más espiritual, con aquel que no es de mi clase social. Empezamos a hacer esas divisiones nosotros, muchas veces. Y es algo que tenemos que luchar contra el orgullo. Todos vamos lastimando, todos nos vamos ofendiendo en el camino. Y si nos ponemos a ver cómo nos vamos ofendiendo, nos ofendemos por la tontera más grande. Y sin embargo así nos separamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y cumplir este mandamiento de estar unidos. El orgulloso se caracteriza por su actitud de ser el primero en todo. El que da su opinión creyendo que es la mejor y es la única verdad. Por eso Dios nos dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. El que es sabio en su propia opinión cree que todo lo está haciendo bien, pero la realidad es que todos somos seres imperfectos. Nos equivocamos. Y por eso debemos tener cuidado con nuestra forma de pensar y cómo nos paramos frente a otros. Versículo 17. No paguéis a nadie. Volvamos a Romanos 12. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Sí? No paguéis a nadie mal por mal. Debemos como creyentes lograr que el fruto del Espíritu se vaya creciendo en nosotros y poder llegar a cumplir el dominio propio, poder gobernar nuestro cuerpo, no reaccionar, porque nuestras reacciones muchas veces son malas, casi siempre son malas. Pero por eso es algo que debemos rechazar en nosotros. No podemos responder mal por mal. Hay un dicho que dice, devolver mal por bien es como actúa Satanás. Devolver mal por mal es actuar como las bestias. Devolver bien por bien es actuar como los hombres. Devolver bien por mal es actuar como un hijo de Dios. Y a eso somos llamados, a devolver bien por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Alguno puede pensar, bueno, esto no es para mí, yo no puedo, yo soy así, no puedo cambiar, no puedo imaginarme siendo de esta forma. Y ponemos muchas otras excusas. Pero la realidad es que Dios puede cambiarnos. Por eso, en el versículo 2 habla de una renovación de nuestra mente. Es la transformación que Dios va haciendo, porque primero cambia lo interno, la forma de pensar. Así actúa Dios, y así es como se debe resolver este problema. Pero es algo que debemos trabajar. Si no matamos el orgullo, paramos la unidad y empezamos a pagar mal por mal. Tenemos que actuar de acuerdo a esas muchas maravillas que recibimos de Dios, que aprendimos de Dios. Porque nosotros le fallamos, como decía Lucas, le fallamos a Dios todos los días. Lo ofendemos con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, el no darle valor, el no buscar su voluntad.
Hay muchas formas en las que fallamos a Dios y le ofendemos. Y Dios no nos paga como nos tendría que pagar. Entonces recibimos la misericordia de Dios. Recibimos amor en vez de un castigo. Así debemos comportarnos nosotros. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Otra versión dice, busquen siempre hacer el bien a todos los hombres. Y este debe ser una constante en nosotros. No podemos tener un mal pensamiento, no tenemos que tener una mala actitud, no tenemos que tener nada malo tiene que haber en nosotros. ¿Sí? Esa debe ser nuestra meta, aunque no la podamos cumplir, pero a veces tenemos que buscar, a eso tenemos que apuntar. Busquemos un pasaje de 2 Corintios 8:21. Dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Sí? No tenemos que procurar el bien sabiendo que hay algo malo. Siempre nuestro proceder tiene que ser honradamente, no solamente delante del Señor, sino delante de todos los hombres. Sin duda que esto es algo muy difícil, pero una vez que empezamos a nosotros a devolver mal por mal, también empezamos a sufrir las consecuencias de eso. Nunca cuando devolvemos mal por mal pensemos que va a ser de bendición o que va a tener algo bueno. Hacer algo malo implica que va a traer algún mal. Es así, no es un karma, pero es algo que se cumple, no se resuelve. El mal no se vence con el mal, sino como leímos, vence con el bien el mal. El problema es cómo reaccionamos. Muchas veces herimos con palabras, con nuestras actitudes, y empezamos a separar lo que Dios pide que esté unido. Versículo 18. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. Pablo sabe que, aun siendo humildes, aun devolviendo mal por mal, no va a reinar la paz quizá en nuestras relaciones con otras personas. Pero nuestra actitud tiene que ser constante en buscar la paz, ¿sí? En la paz con todos. Tenemos que tener una conciencia limpia de que por lo menos hicimos todo lo posible y que vamos a mantener haciendo todo lo posible para mantener la paz. En cuanto dependa de vosotros. Este no es un versículo para decir, bueno, yo ya intenté, ya está, listo. No. En cuanto dependa de nosotros, siempre busquemos estar en paz con todos. No es un versículo para limitar nuestro intento por buscar la paz. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. No os venguéis a vosotros mismos. Y este versículo 19 es un alivio para el versículo 17. El 17 dijo no paguen mal por mal. Pero Dios, eso es injusticia, ¿cómo no le voy a pagar? No, el único que puede vengarse y el único que puede pagar es Dios. Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Vos no pagues, dice Dios, yo pagaré. Y muchas veces nos cuesta dejar esa parte en la mano de Dios. Es lo mismo que pasa cuando estamos con nuestros hijos y se pegan entre ellos. ¿Qué le decimos los padres? Vos no le pegues, dejá que le pego yo. O le reto yo. Es la misma actitud. Dios nos dice lo mismo. No se vengan ustedes. Dejen lugar a la ira de Dios. Dios no es injusto. Dios toma nota de todo lo que nos hacen. Y Dios va a cobrar eso. Yo pagaré, dice Dios. Si no lo cobra en la cruz de Cristo, lo va a cobrar en el infierno eternamente. Pero Dios va a cobrar por cada acto de maldad hacia nosotros. Démosle lugar a la ira de Dios. No tomemos esa posición que le corresponde solamente a Dios. Que podamos descansar en este versículo. Que esa presión que se genera del versículo 17 de no pagar mal por mal y que nuestro cuerpo quiere justicia, descansemos en esto. Dios va a dar el pago justo. Romanos 2, en el principio de esta carta.
Habla de esto del justo juicio de Dios. Capítulo 2, versículo 3. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dios dará el justo pago a cada uno. Por eso nosotros no debemos buscar el mal hacia las personas, ¿sí? Aún sabiendo que Dios le va a pagar por lo mal que hacen, no tenemos que desearles el mal, ya lo vimos en el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, y tenemos que amar a nuestros enemigos. Es desearles el bien. Tenemos que desear que ellos sean alcanzados por la gracia de Dios, como lo fue Pablo. Nosotros no tenemos que llevar la carga de la venganza o el resentimiento. Muchas veces nuestro corazón se llena de amargura por esas situaciones malas que atravesamos y porque no dejamos la venganza en manos de Dios. Y nosotros acarreamos con la amargura en nuestro corazón. Me gustó una definición de amargura que dice: amargura es un veneno que nosotros tomamos esperando que le haga efecto al otro. ¿Le gusta esa definición? Es así la amargura. Es un veneno que tomamos nosotros esperando que le haga efecto al otro. No podemos andar así en nuestra vida. Tenemos que dejar la venganza en manos de Dios y descansar nosotros en eso. Dios va a hacer justicia, pero cuesta frenar nuestro cuerpo, cuesta frenar nuestras reacciones. Pero la Biblia enseña que el único digno de poder vengarse es Dios. El único juez es Dios. Y nosotros no tenemos que ponernos en su lugar. Santiago 1:20. Perdona que lo llené con tantos versículos. Santiago 1:19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí? Lo busqué en otra versión que decía más claro: porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Nuestro enojo no honra a Dios, no le da la gloria. Nuestro enojo aparece cuando nuestro orgullo es lastimado. Ahí es cuando nosotros tenemos ira, la ira del hombre. Queremos que se haga justicia y si lo hacemos por nuestras manos es mejor. Pero por eso veía que todos estos versículos que veíamos, todo esto que nos pide Dios, cómo es trabado por nuestro orgullo. Nuestro orgullo nos impide bendecir a otros, nuestro orgullo nos impide llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Nuestro orgullo impide la unidad y nuestro orgullo también nos pide venganza y nos lleva a cometer estas cosas malas y no dejar la venganza en manos de Dios. Por eso con lo que veía que más debemos luchar para poder cumplir con todo esto es con nuestro orgullo. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Tenemos que hacer el bien, somos llamados a hacer el bien. Ayudar a nuestro enemigo. Si tuviera necesidad, a suplirlas. Mostrar así el verdadero amor. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y mucho tiempo pensé que esto era como una forma de revancha. Ah, Señor, que se prenda fuego. Le voy a hacer el bien para que se prenda fuego. No, eso no es. Esta es una expresión de que Él se avergüence por el mal que no está haciendo. Muchos llevaban ascuas en sus cabezas sobre jarrones de barro, las mujeres vendiendo pan caliente, o quizás aquellos que llevaban brasas para los hogares para poder que comiencen su fuego en la mañana, si alguien necesitaba brasas.
Bueno, esa es la idea de alguien que pone brasa sobre su cabeza. ¿Y qué pasa? Empieza a tomar temperatura el cuerpo. ¿Y qué pasa cuando estamos calurosos? Estamos rojos, así. Bueno, que les dé vergüenza, que se pongan rojos de vergüenza por el mal que están haciendo. Ellos se tienen que avergonzar por el mal que hacen, pero no buscando nosotros su mal, sino que nosotros contrastarlo con el bien. Por eso vamos a leer 1 Pedro 3. Recordaba este versículo cuando hablaba esto de la vergüenza. 1 Pedro capítulo 3, versículo 14. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, el versículo 16, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Nosotros, haciéndoles el bien, devolviéndoles bien por mal, ellos sean avergonzados y quizás así cambien su forma de obrar. Que le impacten sus vidas y en lo que ellos están haciendo, el bien que nosotros les tenemos que dar. No seamos orgullosos. No ocupemos el lugar de la venganza que le corresponde a Dios. Muchas veces tenemos que ser señalados por nuestra mala reacción, por devolver mal por mal. Por eso el versículo 21 termina, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Repasando todos estos versículos y viendo lo que Dios nos pide y comparando nuestras vidas, vemos que hay algo que empieza a batallar. Empieza a batallar lo que Dios nos pide y que el Espíritu nos empieza a decir, tenés que hacer esto, tenés que devolver bien por mal, tenés que bendecir a tus enemigos. Y el otro lado está la carne, nuestro orgullo, nuestro ego, que no quiere hacer eso. Y empieza esta batalla en nosotros, entre el bien que tenemos que hacer y que sabemos que tenemos que hacerlo y el mal que está en nosotros. Por eso es muy importante cómo enfrentamos este problema y cómo nos paramos frente a esto que nos pide Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu, como dice Pablo, y no ser guiados por la carne. ¿A qué le damos lugar? Por eso, al repasar estos versículos, que podamos charlar con el Señor, tener un tiempo con Él y que realmente Él nos ayude a renovar nuestra mente. De ahí empieza todo, de ahí nacen los sentimientos de envidia, de odio, de orgullo, todo comienza ahí en la mente. Tenemos que pedirle al Señor que haga un cambio radical en nosotros, no algo superficial, sino que tiene que hacer algo interno. El mal se vence con el bien. En Mateo 5:16, el Señor dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y recordaba un hermano que dio un mensaje que decía que hablaba de Daniel en el capítulo 4, en su carta, en el libro de Daniel, escriben el rey Nabucodonosor y el rey Nabucodonosor cuenta lo que le pasó, que él siendo orgulloso fue humillado por Dios. Pero cuando él le da la interpretación al rey, el rey Nabucodonosor le pide a Daniel que interprete su sueño. Dice que Daniel se perturbó, no quedó feliz, no dijo Daniel, Señor,
Por fin, el Señor apareció y va a hacer justicia. Total, Nabucodonosor era su enemigo, era el que lo separó de su familia, era el que hizo atrocidades en su pueblo, era su enemigo. Y cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, dice que se turbó y dijo, sean para tu enemigo su interpretación y no para ti, oh rey. Y veía cómo termina la historia. Se termina cumpliendo lo que Dios le había dicho en su sueño hasta que Nabucodonosor reconoce a Dios. Y dice el capítulo 4 de Daniel, versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdades y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Lo dijo un rey mundano, un rey que no le importaba a Dios, y Dios lo pudo humillar. Dios pudo hacer que él sea humilde y reconozca que hay un Dios rey sobre todos los reyes. Y no puede hacer algo en nosotros, en nuestra vida, cambiarnos, que seamos humildes y no que seamos orgullosos. Sin duda que sí, Dios puede hacerlo. Muchas veces va a doler, muchas veces va a costar, pero que como cantamos hoy, mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Que realmente espero que haya sido de bendición todo este estudio que hemos llevado a cabo en el libro de Romanos capítulo 12, como lo fue para mi vida. Y sé que el Señor también tiene que trabajar el orgullo en mí y espero que sea el deseo de todos, que el Señor sea un buen alfarero y nosotros un buen barro, y que nos dejemos moldear para que Él transforme nuestra vida y que nos moldee a su imagen. Que el Señor les bendiga.